¿Conoces ese momento en el que la vida da un giro tan absurdo que casi no puedes creer que esté sucediendo? Pues sí, eso fue exactamente lo que viví. Y hasta ahora, cuando recuerdo todo, me queda esa extraña sensación de shock mezclado con satisfacción. Mi nombre es Isabela, y esta historia comienza de una manera muy común, una reunión familiar. Desde que me casé con Julián, esas reuniones siempre venían con un bonus desagradable. Mi cuñada, Fernanda. Nunca fui del tipo que se preocupa por el lis, estatus o el dinero, pero Fernanda se encargaba de recordármelo en cada oportunidad posible, señalando que mi vida era demasiado modesta. Era un comentario aquí sobre cómo nuestra casa era acogedora, en un tono que dejaba claro que era un eufemismo para pequeña, otro allá sobre lo práctico, que era que yo trabajara desde casa, ya que así podía cuidar al bebé sin pagar niñera. Siempre con esa sonrisa ensayada y esa mirada de superioridad que hacía hervir mi sangre. Julián intentaba aliviar las cosas, recordándome que su familia era muy tradicional y que Fernanda siempre había sido así, pero eso no hacía la situación menos insoportable. Lo peor era cómo trataba a Sofía, su hermana. Si conmigo era condescendiente, con Sofía directamente actuaba como si la pobre ni existiera. Era extraño. Sofía nunca reaccionaba, solo se mantenía en su mundo, observando todo con esa mirada analítica y silenciosa que me hacía pensar que sabía algo que el resto de nosotros no. Sentía pena por ella porque, en el fondo, creía que Sofía quería ser aceptada por la familia, pero simplemente no encajaba en el perfil que Fernanda consideraba digno de atención. Hasta ese día, pensé que las cosas siempre serían así, pero la vida tenía otros planes. En aquella tarde en particular, la reunión familiar fue en casa de mis suegros, uno de esos eventos donde todos se juntan para comer, conversar y, en mi caso, escuchar a Fernanda hablar sobre cómo ella y Rodrigo planeaban otro viaje a Europa. Se encargaba de mencionar detalles irrelevantes, como la cantidad de estrellas del hotel o lo exclusivo del restaurante donde tenían reserva. Ya estaba acostumbrada, pero lo que me sorprendió fue el momento en que soltó, muy casualmente, que había conseguido un nuevo trabajo. Finalmente algo que va conmigo, ¿sabes? Un puesto de prestigio en una empresa reconocida donde el ambiente es más refinado. Lanzó una mirada en mi dirección, insinuando claramente que mi trabajo remoto no era más que un pasatiempo conveniente. Solo sonreí y volví a jugar con mi plato sin darle cuerda al espectáculo. Pero, al otro lado de la mesa, vi a Sofía levantar ligeramente las cejas, como si estuviera a punto de reír. La noche siguió el mismo guión de siempre. Fernanda presumiendo, Rodrigo como si nada, mis suegros creyendo que todo era normal y Julián intentando distraerme de los comentarios pasivo-agresivos. Pero al día siguiente llegó el giro inesperado. Estaba trabajando en casa cuando Julián me envió un mensaje. No vas a creer lo que pasó. Me llamó de inmediato riendo y me contó que Fernanda había comenzado en su nuevo trabajo ese mismo día y que su jefa directa era nada menos que Sofía. Me quedé en shock. Le pregunté cómo lo sabía y me dijo que Sofía, con su calma de siempre, había enviado un mensaje al grupo familiar diciendo solo: «Hoy empecé a trabajar con Fernanda». Fue interesante. No podía imaginar la expresión de Fernanda al entrar a la empresa y encontrarse con Sofía como su superior. Pasé todo el día pensando en cómo eso debió haber sido un golpe al ego de Fernanda. En el fondo, sabía que intentaría actuar como si nada hubiera pasado, tal vez incluso fingir una repentina amistad con Sofía. Pero, conociendo a la hermana de mi esposo, sabía que no caería tan fácil. En la cena le comenté a Julián que Fernanda probablemente se esforzaría por impresionar a Sofía, pero que sería difícil borrar años de desprecio de la noche a la mañana. Y eso fue exactamente lo que pasó. En los días siguientes, supimos que Fernanda comenzó a tratarla con una adulación forzada en el trabajo, mientras que fuera de ahí seguía siendo la misma persona arrogante e insoportable. Sofía, por su parte, no cambió en nada. Trataba a Fernanda con la misma profesionalidad que a cualquier otro empleado, sin mostrar rencor, pero tampoco concediéndole privilegios. Lo más interesante fue ver cómo eso comenzó a carcomer a Fernanda por dentro. Intentaba entablar conversación en los
Encuentros familiares, preguntaba sobre el trabajo de Sofía como si de repente estuviera súper interesada. Pero era evidente que, lejos de los ojos de la familia, las cosas no le estaban yendo bien. La gota que derramó el vaso fue cuando Fernanda sugirió en la oficina que Sofía podía ser más flexible con algunas reglas, ya que eran de la misma familia. Claro que no funcionó. Sofía, firme como siempre, solo respondió algo como: aquí seguimos las mismas reglas para todos. Para cualquier otro, habría sido un recordatorio de profesionalismo, pero para Fernanda fue una humillación. Después de todo, siempre se había visto como alguien superior, y ahora, por primera vez, estaba en una posición donde no tenía el control. Las cosas comenzaron a desmoronarse rápidamente para Fernanda. Al principio intentaba mantener las apariencias, siguiendo con su tono superior en las reuniones familiares, pero era evidente que algo la estaba perturbando. Rodrigo, siempre reservado y que parecía no importarle la actitud de su esposa, comenzó a notar que volvía a casa cada vez más estresada. Le comentó a Julián en algún momento que Fernanda andaba rara últimamente, pero aún no sabía el motivo. Claro que nosotros sí. Y la verdad es que Fernanda no solo estaba molesta, estaba desesperada. La forma en que intentaba, sin éxito, manipular a Sofía en el trabajo la agotaba, porque nada funcionaba. Ya no podía ignorar o menospreciar a su cuñada, porque ahora dependía de ella. Pero, al mismo tiempo, su orgullo no le permitía aceptarlo. La tensión creció tanto que en una reunión de equipo, Fernanda cometió el error de hacer un comentario sarcástico sobre Sofía frente a otros colegas. Frustrada, soltó algo como: bueno, algunas personas aquí están tan enfocadas en el profesionalismo que hasta olvidan que pueden ser humanas. El ambiente se volvió pesado. Todos sabían que era una provocación disfrazada de comentario casual, pero Sofía no se inmutó. Con su calma habitual respondió: el profesionalismo y la ética nunca han sido excluyentes, Fernanda. Son complementarios. La respuesta fue precisa, cortante. Fernanda se puso roja al instante, y el silencio que siguió fue casi vergonzoso. A partir de ahí, quedó claro para todos que algo ocurría entre ellas. Fue cuestión de tiempo hasta que Rodrigo comenzara a unir las piezas. Primero notó que Fernanda evitaba hablar del trabajo cuando estaban solos, algo raro para alguien que adoraba presumir cualquier logro. Luego empezó a notar que se ponía incómoda cuando alguien preguntaba por Sofía, hasta que un domingo en el almuerzo hizo una pregunta directa: Fernanda, ¿cómo te va trabajando con Sofía? El silencio en la mesa fue inmediato. Fernanda intentó disimular, diciendo que todo estaba bien y que la empresa era muy organizada, pero Rodrigo notó la tensión en su voz. Al llegar a casa insistió, y fue entonces cuando la verdad comenzó a salir. Fernanda, por supuesto, intentó distorsionar la historia. Dijo que Sofía la tenía entre ojos, que era fría y distante en el trabajo, que no la ayudaba en nada. Pero Rodrigo no era tonto. Conocía a su hermana y sabía que no era del tipo que actuaba por rencor. Entonces comenzó a cuestionar a Fernanda sobre su actitud con la familia durante años. Y cuando mencionó que nunca la había visto tratar a Sofía con el mínimo respeto, Fernanda explotó. Dijo que no era su culpa si su cuñada era insignificante y que nadie le había pedido que fuera tan reservada. La discusión fue fea. Por primera vez Rodrigo enfrentó realmente a su esposa y por primera vez Fernanda se dio cuenta de que no podía escapar de las consecuencias de sus acciones. Después de esa pelea, las cosas se desmoronaron rápidamente en el matrimonio de Rodrigo y Fernanda. Él, siempre pasivo, comenzó a verla con otros ojos. Creo que fue la primera vez que realmente notó lo arrogante y manipuladora que podía ser. Y Fernanda, por su parte, no sabía cómo lidiar con que, por primera vez, alguien de la familia no se creyera su versión. Intentó minimizar la situación. Dijo que Rodrigo exageraba, que Sofía tampoco era una santa, pero él ya no parecía convencido. Lo que antes eran pequeñas molestias se convirtió en discusiones constantes. Rodrigo se distanció, y Fernanda, al ver que perdía el control, se volvió más impaciente y agresiva. En el trabajo, la situación tampoco mejoró. Después de su comentario frente a los colegas, la relación con Sofía se volvió aún más fría. No porque Sofía mostrara
enojo, sino porque dejó claro que no toleraría faltas de respeto. Eso dejó a Fernanda cada vez más aislada en la empresa. Nadie quería involucrarse en sus quejas, y la gente comenzó a notar que no era tan competente como decía. Sin sus privilegios, comenzó a cometer errores, pequeños al principio, pero que se acumularon hasta llamar la atención. Y cuando Fernanda vio su puesto en peligro, hizo lo de siempre. Intentó manipular la situación. Comenzó a difundir que Sofía le dificultaba el trabajo, que era demasiado estricta, que la empresa no valoraba a sus empleados. Intentó ganarse a algunos colegas, pero nadie le creyó. Sofía siempre fue demasiado profesional para dar pie a críticas, y la gente vio a Fernanda por lo que era. Alguien acostumbrada a salirse con la suya, pero que ahora enfrentaba a alguien que no cedía ante su arrogancia. Cuando finalmente la despidieron, no fue una sorpresa. Sofía ni siquiera tuvo que hacer nada. Fueron los propios errores de Fernanda los que la llevaron. Ay, el problema fue que, sin el trabajo, su castillo de ilusiones se derrumbó por completo. Rodrigo, ya cansado de las peleas y la actitud de su esposa, vio eso como la última gota. Siempre la había mantenido, pero al ver que, incluso sin empleo, no mostraba humildad ni ganas de cambiar, decidió que no podía seguir a su lado. Fue un shock para la familia cuando anunció que se separaría. Fernanda, por supuesto, intentó revertirlo, prometió cambiar, pidió a sus suegros que intervinieran. Pero Rodrigo ya estaba decidido. Lo que había visto esos meses cambió por completo su perspectiva, y por primera vez, Fernanda enfrentó una realidad que nunca imaginó. Estaba sola, sin estatus, sin trabajo y sin el esposo que financiaba su vida de lujo. La caída de Fernanda fue tan rápida que parecía surrealista. Tras el divorcio, tuvo que dejar el lujoso apartamento donde vivía con Rodrigo y volver con sus padres. Para alguien como ella, fue un golpe brutal. Por primera vez en su vida adulta, no tenía un nivel de vida alto. No podía presumir viajes ni lujos y lo más humillante, dependía de sus padres otra vez. Al principio, fingió que todo estaba bien, diciendo que se tomaba un tiempo y que pronto encontraría otro trabajo. Pero la realidad era que nadie quería contratarla. Su historial en la última empresa no era bueno y su reputación como alguien difícil pesaba en su contra. Y claro, pedirle ayuda a Sofía ni siquiera era una opción. La familia quedó dividida. Los suegros intentaron minimizar la situación, diciendo que todos los matrimonios tienen crisis y que Rodrigo debería reconsiderar, pero él se mantuvo firme. Estaba cansado de vivir con alguien que solo se preocupaba por el estatus y las apariencias. Lo más sorprendente fue ver cómo floreció después de la separación. Rodrigo, siempre apático, se acercó más a la familia, pasó más tiempo con sus sobrinos, vivió una vida más ligera. Era como si se hubiera liberado de un peso que ni sabía que cargaba. Mientras Fernanda se hundía en la frustración, evitaba las reuniones familiares, sabiendo que ya no podía mantener su fachada de esposa exitosa. Lo peor, ahora debía enfrentar una realidad que nunca quiso ver. La verdadera riqueza de la familia no estaba en el dinero, sino en la unión. Mientras todo esto ocurría, Julián y yo vivíamos uno de los momentos más especiales de nuestras vidas, la llegada de nuestro bebé. Nuestro pequeño nació sano, rodeado de amor, y cada día con él era un descubrimiento. Sofía, siempre reservada, mostró un lado cariñoso que rara vez dejaba ver. Se convirtió en una tía increíble, siempre presente, siempre ayudando sin pedir nada a cambio. Era imposible no notar la ironía. La misma persona que Fernanda menospreció por años, llamándola insignificante, era ahora uno de los pilares más fuertes de la familia. Era imposible no sentir que la vida había hecho justicia. El tiempo pasó y Fernanda siguió aislada. Algunos dicen que aún intenta recuperar lo que perdió, pero sin éxito. Nunca aprendió a adaptarse a una vida sencilla. Nunca valoró lo que realmente importa. Quizás nunca lo haga. Rodrigo, en cambio, encontró paz. Y nosotros seguimos adelante, felices, unidos y más seguros que nunca de que, al final, la vida siempre encuentra la manera de poner a cada uno en su lugar. Aún pienso en Fernanda de vez en cuando, no por rencor, sino porque es imposible no reflexionar sobre lo irónica que puede ser la vida.
Antes, ella parecía tener todo lo que muchos desean: lujos, viajes exóticos, ropa cara y un esposo exitoso. Era la imagen del éxito, mientras nosotros, con nuestra vida sencilla, éramos vistos como comunes. Pero lo que vi a lo largo de todo esto fue que lo que ella tenía nunca fue real. Era solo una fachada para sentirse superior. La verdadera riqueza estaba en nuestras elecciones, en nuestras acciones y, sobre todo, en nuestras relaciones genuinas. Mientras ella se perdía intentando mantener una imagen perfecta, nosotros crecíamos juntos, apoyándonos, aprendiendo y, lo más importante, amando. Lo más interesante es que no hace falta mucho para ver la diferencia. Cuando miro a mi hijo con sus ojos brillantes de curiosidad, o cuando veo a Julián abrazándolo con una sonrisa que ilumina el día, sé que tenemos todo lo que necesitamos. No hay nada simple en la vida que construimos, nada inferior. Lo que Fernanda nunca entendió, y quizás nunca entienda, es que la verdadera satisfacción no está en presumir, sino en vivir con honestidad, sencillez, cariño y humildad. Nuestra casa no es grande, pero está llena de amor, y eso vale más que cualquier bolsa de diseñador o viaje de lujo. Sofía, igual, sigue adelante con su carrera, siempre discreta, sin alardes. No necesita probarle nada a nadie. Es increíble ver cómo, después de todo, mantiene su firmeza y tranquilidad. Para ella, la vida nunca fue sobre ser vista, sino sobre ser respetada. Siempre admiré eso. Y ahora, viéndola segura y feliz con sus decisiones, entiendo que siempre tuvo lo que necesitaba, solo que no fue reconocida como merecía. Esta transformación en la familia me hizo creer que, al final, lo que importa es lo que construyes con tus propias manos y tu corazón, no lo que muestras al mundo. Mientras Fernanda intenta recuperarse de sus errores, nuestra vida sigue en calma. Julián y yo estamos más unidos que nunca, criando a nuestro hijo con amor. Sofía mantiene su carrera sólida, pero sin dejarse consumir por ella. Y Rodrigo, libre de las tensiones de su matrimonio, finalmente parece en paz. Una vez me dijo que la separación fue lo mejor que le pudo pasar, y al mirar a nuestra familia, sé que tiene razón. Al final, lo que pierdes en la vida no es solo lo que tienes, sino lo que pierdes de ti mismo al intentar complacer a otros, al forzarte en moldes que no son tuyos. Y eso, Fernanda lo aprendió de la manera más dura. Sé que su vida no es fácil ahora. Se alejó de la familia y, por lo último que supe, aún intenta reconstruir su carrera, pero de manera muy distinta. Sin el apoyo de Rodrigo y sin los lujos que amaba, tuvo que empezar de cero. No dudo que guarda resentimiento y quizás nunca acepte que la felicidad no está en lo que muestras, sino en lo que construyes con quienes te rodean. Si algún día mira atrás y ve lo que perdió, entenderá que todo lo que quería estuvo ahí todo el tiempo, en su familia, en su paz interior, algo que nunca supo cultivar. Me queda pensar que tal vez la lección que aprendió sea la más difícil: el precio del orgullo, la arrogancia y el desprecio por los demás. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos, y por más doloroso que haya sido para ella, estoy segura de que, de alguna manera, cambió. No sé si se arrepiente de cómo trató a todos, pero espero que con el tiempo pueda encontrarse a sí misma y entender que la felicidad no está en una cuenta bancaria o en ropa cara, sino en las personas a tu alrededor. Y eso, amigo mío, fue lo que perdió. Ahora, cada vez que veo a nuestro bebé sonreír, o cuando paso tiempo con Julián y Sofía, sé que vamos por el camino correcto. Nada es perfecto, claro, pero la vida que construimos juntos es auténtica, genuina y llena de amor. Al final, somos ricos en algo que Fernanda nunca entendió. La verdadera riqueza viene de dentro y se refleja en nuestras acciones, elecciones y el cariño